Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para todos nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que ore por ti por cualquier motivo, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú requieres una consulta personalizada de tarot, lo puedes hacer a través de mi WhatsApp, que está en la descripción y en el primer comentario de este video. Yo siempre respondo en la menor brevedad posible. Bueno, también te quiero recordar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Bueno, recuerda que la lectura de las parejas puede ser muy posible que tú estés en contacto cero y que podría ser una lectura en espejo también. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, el día de hoy, por favor, déjala pasar definitivamente. Y bueno, también mis amores, los quiero invitar muy cordialmente a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones, y también que me sigan por mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción de este video está la manera como me sigan por esos medios también. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Tauro. Te están hablando acerca de tus miedos, de tus temores. Te dicen que los mates todos. Mata todos esos miedos que te tienen paralizado, paralizada. Bueno, llegó este momento que estás aplazando demasiado todo aquello que tú siempre has querido hacer. Bueno, ya no lo aplaces más, ya no tengas miedo, ya no tengas más temores. Busca información, rodéate de las personas adecuadas, consigue los recursos, pero hazlo ya mismo. Lánzate a eso que te da tanto miedo lanzarte. Bueno, hazlo. Recuerda que siempre que bueno, no haya cualquier tipo de daño para ti y otras personas, es valedero y el universo te va a respaldar. Bueno, si tú quieres confirmarlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer escribiendo: bueno, yo me lanzo en este momento hacia esta aventura de una manera sabia, segura y bastante certera. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su persona especial. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes como un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que tu persona especial está algo desilusionado, algo decepcionado, decepcionada de ti. Es una persona que esperaba algo diferente de la relación que ustedes están llevando o construyendo en este momento. Es alguien que piensa en tener familia, sí tiene sentimientos por ti, sí te quiere, sí quiere algo bonito, algo serio, algo estable contigo, pero la verdad es que tiene como muchas dudas, muchas incertidumbres y acerca de lo que sí realmente podrán o no podrán ustedes construir eso que tanto él quiere o ella quiere o tanto anhelado siempre. Bueno, tu persona especial espera que tú, bueno, que ciertos planes y proyectos que tú tienes, espera que tú salgas adelante. A veces te siente como demasiado decaído, demasiado desanimado, desanimada con relación a esos proyectos que tú siempre has querido hacer. Bueno, dice que a veces te bajoneas demasiado, que todo la vida es a veces un sub y baja, así, nada es una constante en esta vida, en este planeta, y que las cosas son así de esa manera, que es mejor aceptar esta realidad, seguir adelante, seguir luchando y disfrutar el camino. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Te ve como una persona echada para adelante, una persona próspera, una persona que ves hacia adelante, una persona que en su esencia es alguien que sí, que quiere salir adelante, pero que en este momento te encuentras como en un momento de un bajón emocional o un bajón espiritual, pero dice que tú sabes salir adelante de esta situación, tiene mucha fe en ti esta persona. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. La verdad es que las cosas no pintan muy bien en la relación de ustedes. Se va a presentar una situación bastante desfavorable entre ustedes dos, que podría traer como consecuencia el rompimiento de la relación. Podría existir como cierta manipulación de una persona mayor que está alrededor de ustedes. Podría ser padre, madre o alguien que aconseje o que te aconseje a ti o que aconseje a tu persona especial para que terminen la relación y hagan
y comiencen a hacerles ver a los dos solamente la parte fea de la situación. Yo te digo que una relación o cualquier tipo de situación que tengas tú o cualquier otra persona en su vida no solamente tiene una cara, tiene varias caras, tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, pero de todo eso debemos sacar lo que nos sirve, lo que nos ayuda a crecer, ya sea algo positivo o negativo. Ya sabes, lo positivo pues para ir hacia allá y lo negativo para que no cometamos esos errores. Te están diciendo los ángeles en este momento que dentro de los 4 días siguientes estés muy pendiente de tus sueños, lápiz y papel al lado de tu cama, y apenas te despiertes, lo primero que recuerdes del sueño, bueno, apúntalo, anótalo, y a los 4 días llega a una conclusión, porque te van a revelar algo, porque están dudando demasiado con respecto a la relación de ustedes. Entonces, en los sueños tus guías espirituales te van a dar una solución acerca de lo que realmente debes hacer con la relación que llevas en este momento. Bueno, ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me están diciendo que la cuestión es que entre ustedes dos viene como en un sub y baja, como en un estar muy bien y en otro momento no estar tan bien, que está así de esta manera, que hay bastante indecisión, hay como una energía que fluctúa demasiado, bueno, que no va como que 2 pasos hacia adelante, 3 hacia atrás, 4 hacia adelante, 2 hacia atrás, están así en ese como tire y afloje entre ustedes dos. Es el momento de conocerse y es el momento de poner los puntos sobre las IES, las cartas claras, y definir realmente qué es lo que quieren hacer ustedes con esta relación, si continuar, seguir creciendo, seguir construyéndose el uno al otro, y bueno, o de pronto quedar como amigos, o de pronto no verse nunca más. Pero mira que la relación no hay infidelidad, no hay cosas serias, no hay cosas graves, sino que al parecer son momentos de ajustes para ustedes dos. Bueno, te está diciendo las hadas que recuerda practicar el amor propio. Bueno, sí, estás construyendo algo con alguien, pero recuerda también que tú tienes tus sueños, que tú tienes tus anhelos, que tú tienes tus proyectos por hacer y que no los vas a cambiar porque o no vas a renunciar. Bueno, tal vez los puedes ajustar, pero no vas a renunciar a ellos por estar o complacer a otra persona o a otras personas. Entonces, en estos momentos, recuerda más bien practicar el amor propio, pensar lo que quieres realmente para ti, y bueno, y sigue adelante. En el camino que tú quieras seguir, sigue adelante, avanza, porque vienen cosas totalmente maravillosas para ti. Bueno, si tú quieres confirmarlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Para mi pareja y para mí vienen cosas totalmente maravillosas. Ajustamos lo que tengamos que ajustar y seguimos adelante. Bueno, vamos ahora con las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su horóscopo y que están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes, mis queridos y mis queridas, y lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer tú en este momento estás como en un sub y baja en todos los aspectos de tu vida. Tú eres una persona con una capacidad totalmente maravillosa, con una capacidad de entrega y una capacidad de trabajo que cualquier persona no la tiene. Te apasionas por todas esas cosas que tú quieres hacer, por todo lo que tú quieres realizar. Tal vez han venido para ti ciertas dificultades económicas, ciertos problemas económicos, pero yo te digo que en este momento tú vas a comenzar a cosechar todo aquello que tú has dado, lo vas a comenzar a cosechar. Y más que todo en cuestiones económicas, llega para ti recursos totalmente maravillosos, totalmente buenos, que bueno, la verdad podrían ser algo totalmente inesperado para ti. Me están diciendo también las cartas que te cuides mucho de las envidias, de no estar comentando con todas las personas aquello que ganas, aquello que pierdes, tus planes, tus proyectos. Es mejor que lo mantengas en privado para ti en lo posible, o en un círculo muy muy pequeño de tus relaciones interpersonales, para que las cosas no se vayan a echar a estropear. Es así como cuando dice en la palabra del Señor que ores en privado para que tu Padre, para que el Altísimo te recompense en público. Bueno, eso también hazlo con la cuestión de los proyectos y los sueños. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, viene el éxito para ti en un proyecto muy muy bueno, pero tienes que comenzar, o sea, tener mucha prudencia con esta situación, prudencia en lo que hablas y comentas con otras personas. Comiénzalo a hacer tú, comiénzalo a ejecutar. Bueno, comiénzalo a ejecutar
y verás que las cosas se van ajustando. Estás dudando demasiado para comenzar a poner a marchar ese nuevo sueño, ese nuevo proyecto que tú tienes en este momento. Bueno, tal vez estás encontrándote con personas que no ven las cosas como tan claras como tú las estás viendo en este momento. Bueno, ya no cuentes más con esas personas. Si no quieren arrancar contigo, bueno, hazlo tú y sigue adelante. Te están diciendo los ángeles por este lado que renacerás de lo antiguo. Te están diciendo que viene para ti un nuevo renacer, así como el ave fénix. Listo. Puedes estar en este momento mal, puedes estar en este momento tal vez abajo, pero viene un nuevo renacer para ti. Respira profundo, analiza lo que está sucediendo contigo en este momento y avanza en tu vida. Vuelve, renace, porque viene algo totalmente maravilloso para ti. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta del peregrinaje en el tarot egipcio. Te están diciendo que te fijes muy bien que aquellos proyectos y sueños que tú tengas no vayan a ir a perjudicarte a ti o a otras personas, que si es así, de esa manera no estarías sembrando muy bien. Entonces que analices muy bien lo que tú estás haciendo y que y que sigas adelante, pero con eso ya, con la ética, con el amor por ti y el amor por otras personas. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy con respecto a estas situaciones que al parecer más bien se centran en cuestiones de trabajo o en cuestiones económicas, no tanto en cuestiones emocionales en este instante. Te están diciendo que tu potencial es infinito, que creas más en ti, que creas en lo que tú sabes hacer, en lo que tú puedes hacer. Recuerda que estos días son súper especiales para ti, están tus fechas de nacimiento, tus cumpleaños, y algo termina y algo comienza. Entonces aprovecha este ciclo totalmente positivo para ti y recuerda, tu potencial es totalmente infinito. Y si lo quieres escribir en los comentarios del video, lo puedes hacer. Mi potencial es infinito. Avanzo y también creo mi propia realidad. Bueno, y feliz cumpleaños también para las personas de Tauro que están cumpliendo años en estos días y los que cumplen también. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están preguntando en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes, mis queridos y mis queridas amigas. Bueno, la verdad es que ustedes tienen demasiadas dudas con relación a la toma de decisiones, a la toma de una decisión con respecto a algún negocio, alguna inversión. Si tienes tantas dudas, por favor, busca asesoría para que tú vayas en firme, para que tú vayas en pleno con relación a esto. Si es algo que te causa muchas dudas, mucha incertidumbre, ve a medios oficiales, medios legales, a fuentes legales, para que no vayas a cometer una imprudencia. No te vayas a ir a la loca, porque sí te podrías llevar una mala sorpresa. En este caso te dicen los ángeles que tu serenidad es tu fortaleza. Te están hablando de que no lleves las cosas tan a la ligera, que te des tu tiempo, un tiempo prudencial. Tampoco te me vayas a quedar dormido como el camarón. Bueno, porque si no te lleva la corriente. Que te tomes un tiempo prudencial para poder averiguar, que si vienen estas personas como tan afanadas, como tan aceleradas a decir, sí, mira, invierte aquí, o compra esto, o haz esto. No, o sea, todo tiene su tiempo, todo se hace con calma. Es mejor demorarte un poquito y no ir a perder recursos tuyos o tal vez de otras personas que están a tu alrededor y que confían en ti. Bueno, también me hablan acerca del tarot egipcio. Demasiada confusión tienes tú para tomar una decisión con respecto a un negocio, a una inversión. Mejor date ese tiempo que te estoy diciendo, y date ese tiempo no para quedarte quieto, no, sino para investigar si realmente eso te conviene o no te conviene. Vamos a ver ahora lo que te dicen las hadas el día de hoy. Te están diciendo que todo huracán tiene su fin. No tomes decisiones ni en momentos de demasiada felicidad, ni en momentos de demasiada ira o demasiada tristeza. No tomes decisiones en esos momentos. Espérate que las aguas se calmen para poder tomar mejores decisiones. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones. Feliz cumpleaños a los que estén cumpliendo años en estos días. Les mando mucho amor, mucha luz. Recuerden que los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.